pero recibiréis poder cuando haya cuando el venido Espíritu sobre Santo vosotros vendrá силу, когда сойдет на вас Дух Святой, werdet ihr seine Kraft empfangen. in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios de imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Yo no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Y no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable,
Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, mi corazón tú tienes el control y no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo aquí, no me falta nada si te tengo, si te tengo, no me falta nada. Si te tengo a ti. Muy buenas noches. Tengo con nosotros esta noche al pastor Santiago Amin. Santiago, ¿dónde estás? Yo ya sé dónde estás, pero... Cartagena, Colombia. Ah, muy bien. Muy bien. Estamos, pues estamos en la conferencia Hechos 1.8 y hemos estado en las mañanas viendo videos o poniendo videos de las conferencias anteriores y tú pudiste estar con nosotros hace ya 2 años, ¿no? O 1 año. 2 años, 2 años. Sí, entonces, pues es un gusto poder conectar contigo otra vez y antes de que empieces a darnos el mensaje, dinos un poquito de cómo está la iglesia en Colombia, cómo podemos orar por ustedes, no sé, un poquito de cómo van las cosas por allá. Bueno, gracias a Dios primero que todo, Roberto, también gracias a Dios por esta oportunidad. Es una gran bendición compartir con todos. De Cartagena, de Colombia, te puedo decir que pues Cartagena es una ciudad muy turística, entonces el miedo, la verdad, se apoderó desde el principio ante la gran posibilidad de contagios por el gran número de turistas que llegan aquí a la ciudad. Se tomaron muchas medidas de parte del gobierno, muy eficientes, la verdad. Nosotros estamos desde marzo 13, si no estoy mal, estamos en una cuarentena total. Solo se puede salir una vez a la semana, una persona de la familia, a comprar cositas de mercado y hacer cosas esenciales. Pero la verdad que hasta este día, empezando el mes de julio, todavía tenemos una restricción muy, muy grande. La iglesia, al menos nosotros, a través de redes sociales y herramientas como Zoom, como Facebook Live, como YouTube Live, pues seguimos haciendo estudios bíblicos, seguimos compartiendo con las personas, estamos haciendo oración a través de Zoom y ahorita estamos empezando a hacer consejerías virtuales, pues también las personas en este encierro y ansiedad, preocupación, por supuesto más que nunca necesitan tanto oración como un consejo de la palabra. Como la otra semana empezamos a hacer también consejería a nivel personal, una persona a la vez, cumpliendo con el día en que la persona puede salir y pues bueno, en general, la verdad, con un poco de ansiedad en general la mayoría de las personas, pero gracias a Dios, muchas personas buscando respuestas en Cristo, en la palabra. Entonces, yo al menos me alegro que tenemos más oportunidades de llegar a más personas, tal vez no desde el punto de vista físico, pero sí con la palabra de Dios.
Amén, amén. Pues muy bien. Pues es una bendición poder, aunque no estés acá con nosotros, y bueno, nadie está acá, todos estamos en casa, pero que puedas otra vez participar en la conferencia de misiones de Hechos 1.8. Entonces, pues te doy la palabra y tráenos lo que Dios te dio esta noche. Amén, Roberto. Muchísimas gracias. Pues la verdad, desde el primer momento en que me compartiste de esta gran bendición de poder compartir una palabra con misioneros, pastores, servidores de distintas iglesias, me sentí nuevamente feliz, gozoso, y es una gran oportunidad para compartir lo que el Señor al menos me ha dado a mí para compartir con ustedes. Es tal vez experiencias que hemos estado viviendo en el medio de esto, que a nosotros nos han animado, nos han ayudado, y pues espero que sea de bendición para todas las personas que nos vean o nos escuchen, ya sea en vivo o cuando lo vuelvan a ver, que quede grabado. Pero antes de empezar, quiero pedirles que me acompañen en oración una vez más. Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta oportunidad, mi Señor. Gracias por la bendición de contar con la tecnología para que aún en el mundo en que vivimos, en el medio de las dificultades que tenemos, Señor, podamos conectarnos, la familia de la fe, podamos alcanzar a quienes no te conocen. Y te rogamos, Señor, que este tiempo sea un tiempo bendecido por la sabiduría que hay en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable a cada uno de nosotros, que seas tú el que nos siga fortaleciendo y equipando, Señor, para que podamos cumplir con ese propósito que tú nos has dado, Señor. En donde sea que estemos, a la manera que tú quieras, lo que queremos es honrarte, adorarte, Señor, agradarte, servir a tu gente, servirte a ti, mi Señor. Entonces, nos encomendamos en tus manos y por favor, Dios, sé tú quien nos hable en este día, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues desde que tuve la bendición, la noticia de escuchar que iba a ser parte de esta conferencia, me sentí muy privilegiado y le pedí al Señor, bueno, Señor, ¿qué quieres que comparta con las personas? ¿Qué quieres que compartas con otros misioneros, con pastores, con líderes, servidores? ¿Qué quieres que comparta con toda persona que llegue a ver esta transmisión? Y el Señor me traía a varias cosas, entre ellas, número uno, que el momento que vivimos es único en la historia de la humanidad. No es solo el coronavirus, ahora tenemos situaciones raciales, políticas, poderes, cantidad de cosas que tienen a este mundo en una crisis constante. Creo que, aunque siempre ha habido dificultades y crisis, creo que esta es única. ¿Y a dónde buscamos por información? No sé en dónde ustedes sirven, pero acá al menos veo a muchas personas o escucho de muchas personas buscando en videos de YouTube, en los noticieros, en la radio, en el periódico, ¿de dónde escuchamos la verdad? ¿A quién le creemos? Hay muchísimas cosas parcializadas por movimientos políticos, intereses económicos. ¿Y quiénes dicen la verdad? ¿Quiénes dicen las mentiras? ¿Quién nos va a dar dirección? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos en el medio de todo esto? ¿Y qué consejos podemos seguir? Ahora sí, Roberto, tú que estás en México y ese famoso personaje que creo que toda Latinoamérica conoció, como diría el Chapulín Colorado, ¿y quién podrá ayudarnos ahora? Es algo que de pronto nos estaríamos diciendo. Pero por supuesto, nosotros, los discípulos de Jesús, sabemos que Él sí es constante y es Él quien nos puede ayudar y es Él quien nos puede guiar. Nosotros, el Señor nos ha dejado su palabra, la palabra de Dios, con la que realmente podemos entender mucho de lo que está pasando, prepararnos mucho para las situaciones que vivimos y realmente ser eficientes. Ahora que la gente, todos en general, tenemos más tiempo, muchas personas están más atentas, más dispuestas, muchos tienen mucha curiosidad acerca de todo lo que pasa. Ahora es cuando nosotros, los servidores de Dios, tenemos una oportunidad más grande que podemos aprovechar, la verdad. No sé cómo está cada uno en donde está, pero algunos están preocupados y tristes y piensan que no podemos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y la verdad, yo estoy en desacuerdo porque sí podemos aprovechar esta gran oportunidad si es que estamos dispuestos nosotros, ustedes y yo, si es que sentimos la gran necesidad, si es que sentimos la urgencia de alcanzar a un mundo asustado, a un mundo preocupado, a un mundo enfermo,
pero más allá un mundo que se dirige no solo a una destrucción física, sino peor aún, se dirige a una condenación eterna. Y si nosotros vemos con los ojos de nuestro Señor, si nosotros sentimos la angustia de nuestro Señor, pues nosotros podemos ser parte de la respuesta. Y de seguro que si les preguntara a cada uno de ustedes, ¿y ustedes no sienten ansiedad, deseo de proclamar las buenas noticias? De seguro que todos ustedes dirían sí. Y bueno, estoy listo. Pues bueno, la verdad creo que hoy en día nosotros debemos hacer un mejor trabajo en hacer discípulos que hacen discípulos de Jesucristo. No discípulos de la iglesia, los discípulos de aquí de esta iglesia, los discípulos de allá de tu iglesia, no discípulos de una denominación, no los discípulos de Calvary, ni mucho menos, por favor, no discípulos de nosotros, mis discípulos, tus discípulos, discípulos de Jesucristo, solo discípulos de Jesucristo, solo para la gloria de Cristo, solo para que sean reconciliados con Cristo, no discípulos para que aumente de tamaño la iglesia, para que la congregación sea más grande, para que más personas vengan. No es eso lo que nosotros queremos hacer. Ahorita a través de estos medios, tal vez las personas que escuchen mensaje por primera vez o otras personas que ya sean cristianas y de pronto estén viendo las enseñanzas a través de Facebook, de YouTube, de cualquiera de estas herramientas de tecnología hoy en día, tal vez no van a ser miembros de la iglesia en la que tú sirves. Y tal vez más bien sean seguidores de Instagram, de Facebook. Bueno, pues el tema no es que se vuelvan discípulos de nosotros. El tema es que se vuelvan discípulos de Jesús. Y para eso nosotros tenemos que proclamar a voz en cuello, a pleno grito, con todo lo que podamos, con más pasión que nunca, con mayor determinación que nunca, que hay una cura para todos los virus y enfermedades que matan el alma. Que el único sistema social que realmente es justo para todos, sin importar el color de piel, orientación política, estado civil, nada de eso, el único protector que no discrimina de ninguna manera es nuestro Rey, que es justo, es fiel, es verdadero, el Rey Jesús. Entonces, una de las primeras cosas con las que quiero animarnos, y yo tengo en mis notas esto como un subtítulo, es que el campo misionero no ha cambiado y que la iglesia siempre está cambiando. Tal vez tú eres de los que dicen, hey, no, pero es que nos cambiaron, ya no podemos hacer iglesia. Algunos tal vez han dicho, y yo he escuchado a gente decir, hey, ya no podemos cumplir la misión porque nos tienen encerrados. Ya no podemos salir a las calles. Y en distinto país, en distinta ciudad varía mucho. Pero si nos miramos, si nos fijamos en la iglesia primitiva, ¿qué era la iglesia y cómo lo hicieron? ¿Saben? Si esta sesión tuviera un título, el título sería ¿qué necesitas para cumplir la misión de Dios en este momento? Ahí en donde estás. ¿Qué necesitas tú en el país que estés, en la ciudad que estés, para cumplir la misión de Dios en este momento, ahora, allí en donde estás? ¿Qué es lo que necesitas? Y sugiero más o menos 3 cosas. La primera es que Dios espera que seas su discípulo. Tú y yo seamos los discípulos. Y yo te preguntaría, ¿lo estás siendo? Primero que todo, cada uno de nosotros tiene que asegurarse de realmente estar a los pies de Cristo. Y si la mayoría de quienes ven y escuchan esta conferencia son pastores, son misioneros, son servidores, son cristianos por mucho tiempo, no piensen que esa pregunta no es para todos nosotros. ¿Estás tú realmente siendo un discípulo de Jesús? No se olviden y no crean que si estamos en cualquier posición de servicio en un ministerio, no piensen que estamos por encima de las personas a las que servimos. Somos personas tan necesitadas como todos ellos. Tenemos un gran pastor, el buen pastor. Es su palabra la que compartimos nosotros. Solo tenemos el privilegio que Él nos haya llamado a servir, pero estamos tan necesitados como todas las demás personas. Para poder hacer discípulos, tenemos nosotros que estar seguros y mantenernos siendo discípulos de Jesús. Asegurémonos de estar haciéndolo. En Filipenses 3, en el capítulo 10, Filipenses 3, del versículo 10 al 14,
y les doy el contexto, ustedes lo saben, pero es Pablo hablando. Para ese momento, en el momento en que escribe esas letras, Pablo, el Espíritu Santo, a través de Pablo nos da este mensaje en el cual caemos en cuenta lo mucho que le hacía falta a Pablo para ser un discípulo. ¿Cómo, Santiago? ¿Qué fue lo que acabaste de decir? Sí. Fíjense, al nivel personal, al comienzo de todo esto, yo decía, Señor, ¿cómo te voy a servir? No puedo ir a hacer el estudio bíblico en la iglesia, no puedo salir a hacer estas otras cosas. Señor, ¿qué quieres que hagan todo este tiempo? Y sentí una agonía. Señor, soy inútil. ¿Cómo te voy a servir? Y gracias a Dios, a la oración, al compañerismo con la familia de la fe, a mentores, entre ellos el pastor Drew McIntyre, a quien le decía, pastor, ayúdame, ¿qué hago aquí en esto? Estoy orando. Y el Señor lo utilizó grandemente para darme esta palabra. Pablo, volviendo al versículo, lleva más de 20 años ya siguiendo la misión que le dio nuestro Señor. Pablo, a quien el Señor utiliza para escribirnos la mayor parte del Nuevo Testamento, Pablo, este hombre, dice, anhelo conocerlo a él. Oh, dice la traducción en inglés, oh, y que lo conociera más, anhelo, realmente deseo conocer más a mi Señor. Uno diría, pero Pablo, si tú desde antes ya conocías muchas escrituras, si tú tuviste el encuentro personal con el Señor, si tú llevas más de 20 años predicando, sirviendo, todavía te falta, Pablo. Claro que me hace falta, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Y no solo eso, que dice, y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Es maravilloso, maravilloso. Y por supuesto lo que dice el versículo 12, no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni a que haya llegado a la perfección. Pablo necesitaba cada día mejorar más como discípulo. Creo que nosotros necesitamos mejorar cada día más como discípulos de Jesucristo. Entre más llenos estemos de Él, entre más sobreabunde todo acerca de Él, lo que rebose de nosotros bendecirá a las personas alrededor de nosotros, pero primero nosotros tenemos que estar ahí a los pies de Él, anhelando, siendo diligentes en conocerlo más y más y más. Y no estoy hablando de conocimiento intelectual, estoy hablando de conocimiento experimental, de experiencia, de ese habitar juntos, pegaditos el uno al otro. Necesitamos más de Él y nunca pensemos que ya llegamos, que ya alcanzamos la perfección, ni nada de esas cosas. Al contrario, mucho más de Él es lo que necesitamos. Y por eso me cuestiono yo y les preguntaría a ustedes, ¿han hecho una evaluación hasta el día de hoy, cómo van, de lo bueno, de lo malo, de si han hecho poco, de si han hecho mucho en el medio de toda esta crisis? Qué bueno seguir ese ejemplo de Pablo en el versículo 12. No quiero decir que yo lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección. No pensemos que ya llegamos. Hay que proseguir, hay que estirarnos hacia la meta. Hay que perseverar y hacer aún mucho más. Lo segundo es que Dios espera que hagamos discípulos. ¿Los estás haciendo? Si empezamos nosotros por nosotros ser discípulos, pero estamos haciendo discípulos de Jesucristo, no pienses que no se puede cumplir tu llamado. No pienses que no se puede hacer iglesia. Por el contrario, el Señor siempre en su infinita soberanía se ha encargado de darle a sus servidores todo lo que necesitan para cumplir su llamado. Todo lo que se necesita. El título de esta conferencia es ese versículo de Hechos 1 en donde se dice que recibiremos dunamis, la palabra original en el griego. Recibiremos poder. ¿Recibiremos poder para qué? Para cumplir la misión del Señor. Por eso Jesús le había dicho a sus discípulos, no salgan de la ciudad hasta que no reciban el Espíritu Santo. No piensen que ya están listos, no se vayan a ir a hacerlo en su humanidad. Necesitan el poder del Espíritu Santo. Y sabemos la escritura en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en donde recibieron el Espíritu Santo. Los discípulos obedientes que se habían quedado ahí esperando,
ni sabían qué era lo que más necesitaban para cumplir su misión, y necesitaban el poder del Espíritu Santo. Me permito leerles Hechos capítulo 2, versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Otra traducción dice unánimes. Y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Estaban atónitos y asombrados y decían, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Todos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros, burlándose, decían, están llenos de vino nuevo. Es maravilloso ver que en ese momento lo que esos discípulos necesitaban para proclamar las buenas nuevas era poder hablar en idiomas en que la multitud de naciones o de regiones que estaban allí representadas los pudieran entender. En ese momento en la historia, el poder del Espíritu Santo les permite a ellos que puedan cumplir su misión. Y la Escritura dice que algunos se decían, hey, pero ¿estos acaso no son galileos? Los galileos, como ustedes saben, estaban caracterizados por no ser las personas más cultas, más educadas. Al contrario, en su hablar, su acento era un poco complicado, se comían algunas palabras y hablaban, digámoslo, en términos de hoy en día, si hablaran español, hablarían un español poco entendible, hablarían un español un poco vulgar, no en cuanto a malas palabras, sino a un español no bien fundamentado. No tenían elocuencia. Muchos se burlaban de los galileos por esto. Y ahora, unos galileos, varios con vidas tan simples como ser pescadores, están hablando en idiomas. Hay dos escuelas de pensamiento y de enseñanza y algunos dicen que hablaban de hecho idiomas distintos. Otros dicen, no, eran lenguas distintas, pero que permitían que cada uno en su idioma entendiera. Al margen de lo que creas tú, si eran lenguas distintas o si eran de hecho idiomas, el punto importante era que ellos hablaban y todos los demás entendían en su propio idioma. Lo que en ese momento los discípulos necesitaban para cumplir con su llamado era esa parte idiomática y el Señor, milagrosamente, Hechos 1:8, recibieron el Espíritu Santo tal cual como el Señor les había dicho y en ese momento se manifiesta en la capacidad de hablar con elocuencia, con claridad y permitir de una manera sobrenatural que los múltiples lenguajes y dialectos de las múltiples personas que habían allí, cada uno recibiera su mensaje de una manera clara. Eso era lo que necesitaban. Y sucedió porque el Señor hizo que pudieran cumplir su misión, lo que ellos no hubieran podido hacer. Imagínate a Pedro y a los demás buscando la escuela de idiomas más cercana para poder hablar en griego, al romano, al etíope, al de aquí, al de allá. No, el Señor milagrosamente los empoderó para que pudieran cumplir esa misión. Esa historia me encanta y algunos estudiosos la comparan con una reversa de lo que sucedió en Babel, en el libro de Génesis. Los hombres querían igualarse a Dios y por eso fueron dispersados y ya no podían comunicarse. En esta instancia, Dios alcanza a los hombres para reconciliarlos con Él. Y ya el idioma
no es un impedimento, sino que allí se vuelve una herramienta para que todos puedan escuchar el mensaje. El poder de Dios se manifestó a través del hecho que ellos podían hablar y los demás podían entender. Pero el poder de Dios se manifestó desde el estruendo. En el versículo 2 y en el versículo 6 dice que hubo un estruendo que atrajo a la multitud al sitio en donde estaban reunidos los apóstoles. También necesitaban que hubiera algo que llamara la atención de estas muchas personas. Había multitudes en Jerusalén por las fiestas, pero hay un montonón de cosas que compiten por la atención. Comerciantes, familiares, amigos, eventos religiosos, así como hoy. Hoy hay millones de cosas compitiendo por tu atención. Noticias de aquí, noticias de allí, por todos los medios te llegan al teléfono, por el WhatsApp, por el YouTube, por todos los demás, Instagram, Facebook y un montón más de cosas. Información, 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 todos compitiendo por tu atención. En ese momento, esos discípulos necesitaron llamar la atención de mucha gente para que entonces Pedro se levantara y se tirara esa prédica maravillosa con la que miles recibieron al Señor. Hasta en eso el Señor, en su infinita soberanía, proveyó lo que ellos necesitaban, algo que llamara la atención de ellos de una manera poderosa. No solo eso, sino que si ves el versículo 11, dice, les oímos hablar en nuestros propios idiomas, pero ¿qué fue lo que oyeron? Los grandes hechos de Dios. La prédica no solo fue con elocuencia, la prédica no solo fue en un idioma que pudieran entender, sino que ahora era la prédica que ellos iban a seguir haciendo por los años por venir. Los milagros realizados por Jesús, cómo vivió una vida perfecta, cómo sufrió, cómo murió, cómo resucitó, la tumba vacía, cómo se manifestó, cómo se reveló a ellos, a los discípulos, cómo los preparó, cómo los comisionó para que fueran a hacer más discípulos, discípulos que hacen otros discípulos. ¡Wow! Maravilloso cómo el Señor les dio a ellos las cosas que necesitaban, intervención sobrenatural, el poder del Espíritu Santo para que ellos pudieran empezar a cumplir su llamado. Pedro habla con el poder del Espíritu Santo a quienes le puedan escuchar y deja que sea Dios quien trae el fruto. Otra cosa que puedes anotar si tú quieres, al menos yo la anoté en mis notas, es hagamos lo que podamos hacer y dejemos que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Hagamos lo que nosotros podemos hacer y dejemos que Dios se encargue de lo que es imposible para nosotros. No nos enfoquemos ni nos concentremos en lo que no podemos hacer. ¿Y cuándo nos van a dejar reunirnos? Aquí en Colombia es muy posible que tal vez por un mes o 2 meses más no nos permitan reunirnos todos y es muy posible que por el resto del año, tal vez si permiten reuniones con todos los protocolos y cosas, sean a un 20% de la capacidad de la iglesia. Si te pones a pensar, tal vez eso requeriría múltiples estudios bíblicos, múltiples servicios. Y tal vez representaría que personas que no se sienten cómodas no fueran a la iglesia. El hacer iglesia a través del video va a seguir siendo una gran herramienta. Pero no es lo mismo. No es iglesia. ¿Vamos nosotros a dejarnos llevar de eso? ¿O vamos nosotros a hacer lo que nosotros sí podemos hacer y dejar que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer? Hechos 2, versículo 40, nos va a describir del 40 al 47 esa iglesia primitiva allí. Y recordemos, en esa época no había transmisión en vivo, no había redes sociales, había otras dificultades, no había santuario para 500 personas. Hace un rato leímos que más de 2,000 recibieron. ¿Y ahora dónde nos vamos a reunir? ¿Cuál es la iglesia? ¿Dónde es el parqueadero? ¿Cuál es el ministerio de niños? ¿Establezcamos el ministerio de jóvenes? Por supuesto, estoy diciendo tonterías. En esa época era distinto. Miren lo que dice el versículo 40. Y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Estoy leyendo Hechos 2, versículo 40. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas. ¡Wow! Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo estaba en ellos trabajando y a través de ellos, entonces también se hacían milagros y señales. Todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan, casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. Es el Señor el que trae la cosecha. Es el Señor el que permite que haya fruto. Nosotros debemos ser trabajadores diligentes, pero también tenemos que tener claro que el fruto depende del Señor. Él solo quiere que nosotros estemos dispuestos allí. Buenos siervos, Él trae el fruto. Tenemos que salirnos de los moldes que se han utilizado hasta ahora. Nos acostumbramos a hacer ministerio de cierta manera porque en las últimas generaciones se hizo ahí y ahora muchos nos podemos estar resistiendo a un cambio y por eso nos estamos haciendo inútiles cuando debemos estar pegaditos de la mano y dirección de nuestro Señor, compartiendo, enseñando desde el conocimiento intelectual, sí también, pero más bien desde la abundancia de nuestro corazón, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, de eso es que debemos compartir a otros, de la palabra de Dios vivida en nuestras vidas. Dejémonos de que sea nuestra boca, nuestra pluma o esfero, no sé cómo le llames tú, que hablen las maravillas de Jesús más bien. La iglesia no necesita de nosotros. Algunos hablaban que hacía falta imponer las manos. Hey, esta iglesia primitiva no estaba hablando desde un púlpito. En muchos casos no era ni en la calle, sino que era de casa en casa y en otros casos era en la calle. Si nosotros hoy en día no podemos salir mucho a la calle, si no lo podemos hacer en persona, pues clamemos que el poder del Espíritu Santo nos llene para que nos dé lo que nosotros necesitamos para cumplir con la misión que Dios nos ha dado ahora, en este momento, bajo estas circunstancias. No sigamos esperando a que se normalicen las cosas. He estado hablando con muchos amigos, pastores, misioneros, y cada rato escuchamos, ojalá que ya pronto se normalice esto, ¿saben? Tal vez nunca volvamos a ese normal. Tal vez nunca volvamos a eso y tal vez sea por nuestro propio bien que no volvamos a eso. Porque evidentemente esta crisis, esta dificultad, esta incomodidad ha hecho y ha causado que muchos por primera vez busquen de Cristo y muchos creyentes realmente se estén convirtiendo en discípulos que realmente se esfuerzan por seguir a Jesús. La verdad, necesitamos más nosotros decir, Señor, aquí es donde estoy, aquí me llamaste, aquí me trajiste, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos ministerio? Porque antes era fácil seguir el modelo. Si llegaste a una iglesia a servir, en donde hay necesidad, ¿cómo yo puedo ayudar? Díganme qué hacer. Si llegaste a plantar una iglesia, bueno, ¿cómo son más o menos esos pasos y cómo empezamos? Si de pronto has estado sirviendo una iglesia por muchos años y pues ahora hay estos cambios, pues evidentemente puedes estar diciendo, no, la iglesia ya no es lo mismo, ya no somos eficientes. Dios no cambia. El mismo Dios que era antes es hoy y será en el futuro. Él no está atrapado en el tiempo. A Dios no se le escaparon, no se le salieron las cosas de control. El Señor sabe que no pudimos celebrar el domingo de resurrección. El Señor, ¿cómo no se va a gozar el Señor en que su iglesia celebre el domingo de resurrección? Hey, el Señor permitió o le plació que lo celebráramos en casa, con nuestros seres queridos, con Él. Miren cómo se describe la iglesia en el versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles.
O sea, en las enseñanzas que Jesús había dejado en sus apóstoles para que fueran pasadas, y otra escritura nos dice que el fundamento de los apóstoles y los profetas, las enseñanzas del Antiguo Testamento, las enseñanzas del Nuevo Testamento, de estos hombres escogidos por Dios, a quienes Él les dio su palabra y que se convierten en esa base, la roca que es Cristo. La iglesia es edificada en esa doctrina. ¿Puedes tú cumplir con esa parte? Claro que lo podemos hacer. Algunos lo estamos predicando a través de Zoom, así como este medio ahora. Otros lo estamos haciendo a través de grabar los servicios, ponerlos después y en fin, no voy a repetir todas las otras herramientas de redes sociales, pero sí podemos cumplir con eso. Podemos hacer estudios bíblicos, enseñanzas bíblicas para compartirlas a través del video. ¿Qué se siente raro? Bueno, imagínate, yo estoy aquí hablando con un computador y pues Dios quiere que haya muchas personas escuchando. No es lo mismo, pero ¿quién dijo que tenía que ser de esa manera? El Señor hoy nos da una nueva forma de hacerlo, hagámoslo. Dice lo siguiente, después de perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice en la comunión. Y en la comunión y en el partimiento del pan, pues esas dos, muchos sugieren claramente que una es la comunión de celebrar lo que hoy en día llamamos la cena del Señor. Los elementos, la representación del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. La cena del Señor también la podemos tener. Y de hecho muchos lo hemos estado haciendo de una manera virtual también, con la frecuencia que cada uno considere que debe hacerlo, pero podemos tener la cena del Señor. Lo hemos hecho. Yo me imagino que todos lo hemos hecho. Todavía también nosotros lo podemos hacer. Y podemos celebrar aquel momento maravilloso del nuevo pacto. La cena del Señor la podemos seguir haciendo. El otro es el tener compañerismo y poder compartir algo de comida con las otras personas de la iglesia. Tal vez ese es el que no podemos hacer ahora. De pronto en algunos países, de pronto en algunas ciudades ya pueden hacerlo a una pequeña escala, pero vamos a poner el peor caso, de pronto ese es el que no podemos hacer por ahora. El de en las oraciones, ¿podemos orar a través de medios como este? Por supuesto que lo podemos hacer. No necesitamos siquiera el medio, debemos estar todo el tiempo haciendo peticiones, intercesión por las demás personas. Pero también podemos utilizar herramientas como esta para hacer sesiones de oración con personas de la iglesia, y de hecho, no solo de la iglesia. Hoy en día en estas transmisiones, en las transmisiones de cada uno de nosotros, en las sesiones de Zoom, tenemos gente de otras ciudades, de otros países. Por supuesto que podemos seguir orando. Y para la parte de compañerismo, dependiendo cómo están las restricciones en cada ciudad, en cada país, podemos empezar a hacer, y hemos estado animando a algunas personas, vamos a decir, que viven en el mismo edificio. Aquí en Cartagena hay muchos apartamentos, edificios de apartamentos. Y es decir, oye, si tú vives en el tercer piso y sabes que hay alguien en el cuarto piso, pues invítale, si es que les parece bien, que vengan a tu apartamento y vean el estudio bíblico con ustedes. Mantengan el distanciamiento social, usen su tapabocas, lávense las manos, cumplan con las normas que nos han enseñado. Pero de pronto en tu casa puede haber no solo tu familia, tal vez puede haber una o dos familias que compartan. Entonces, en vez de que haya 2 o 3 personas juntas, tal vez haya 6, 8 personas juntas del mismo edificio, tal vez no están saliendo, tal vez de la casa de enfrente. Al menos puedes invitar, sea creyente o no sea creyente, hey, ¿te gustaría venir a mi casa? Mantenemos las normas que debemos tener, pero nos encantaría que compartieras con nosotros un estudio bíblico. Y pudiera ser una forma en que, igualitico a la iglesia primitiva, manteniéndonos en las casas, compartiendo el pan casa por casa, podamos también compartir la palabra de Dios. Ahora, otro elemento que es importante es que es ahora más que nunca que debemos preocuparnos por el bienestar espiritual de las personas, pero también pensar en el bienestar físico de las personas. A mí me encanta lo que dice el versículo 44. Todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Hey, demos gracias a Dios primero si tenemos comida, si tenemos un hogar. Y pensemos cómo podemos bendecir a otra persona, sobre todo con esas cosas tan básicas, tan necesarias como la comida.
más que nunca es necesario que lo pensemos así. Y más necesario que nunca, la iglesia debiera tomar el lugar de liderazgo, no necesariamente y exclusivamente que salga del ingreso de la iglesia, pero sí que motivemos a que toda la iglesia participe y nadie de la iglesia pase hambre. Y que nadie de la iglesia pase hambre, también que de pronto la iglesia alcance a otros y que sea esa la oportunidad para que conozcan de Cristo. Por supuesto, es también la oportunidad para que, como dice el versículo 46, perseveremos unánimes. Allí dice en el templo, día tras día. En el templo tal vez no vayamos a poder estar, pero día tras día mantengamos la conexión con otras personas. En oración, en una llamada, en un mensaje. Pero no solo, yo no estoy hablando solo al pastor o al misionero o al líder de la iglesia. Nosotros debemos, por eso empecé con ser discípulos, que hacemos discípulos, que hacen discípulos. Pastor, líder de la iglesia, quítate esa gran responsabilidad. El buen pastor, el gran pastor nos está liderando y ahorita es una gran oportunidad para nosotros de simplemente equipar personas y que haya una iglesia en cada casa. Cada casa, cada hombre realmente empiece a vivir ese de ser el líder espiritual de su hogar. No nos necesitan a nosotros. Olvidémonos ya que ya no es la iglesia más grande. El reavivamiento se va a ver porque aquí en la iglesia hay 1,000, 2,000, 3,000. No, el avivamiento se va a ver cuando cada hogar represente a Cristo. Cuando cada familia viva apasionadamente por Cristo. Y eso lo podemos hacer ahora. Eso lo podemos hacer ya. Compartamos con los demás, alabando a Dios. Ayudemos a las personas a que tengan oportunidades de alabar más al Señor, de orar más, de estudiar más la palabra, de alabar más al Señor. Si hacemos eso y el Señor, les aseguro, basado en el carácter de nuestro Señor, basado en su fidelidad y lo que dice su palabra, nos va a dar todo lo que necesitemos para hacerlo. Si para ellos era hablar esos idiomas, era el trueno, era la elocuencia, para que muchos fueran salvos, ¿qué es para nosotros? Tal vez sea distinto en Mérida, en Guatemala, en México, en Colombia, en Estados Unidos, lo que sea que es, el Señor lo sabe. Lleguemos a Él humildemente. Señor, llénanos de tu poder. Señor, Hechos 1:8, que se haga realidad en nuestras vidas. Y mi Dios, nosotros vamos a hacerlo como la iglesia primitiva lo hacía, con esos principios, y que el Señor añada diariamente el número de los que han de ser salvos. Depende es de Él. Quisiera ya casi para terminar este tiempo con nosotros, muchas veces, y tal vez tú estés diciendo ahora, sí, amén, es verdad, tenemos que enfocarnos en el Señor. Y tal vez si yo les dijera, muchachos, el tiempo se acaba, el tiempo es corto, en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. Tal vez tú dirías, sí, es cierto que así sea, que en cualquier momento seremos arrebatados. Sin embargo, la verdad es que muchos, aunque decimos amén a eso, otros tal vez no lo creemos realmente. Es más, algunos ni queremos que el Señor venga todavía. Algunos tal vez estamos tan contentos con lo que estamos haciendo en este mundo que anhelamos que el Señor no venga todavía. Y ojo, porque aunque nadie sabe el día ni la hora, la temporada sí nos es posible discernirla. Y creo que el Señor, a través de sus escrituras, nos permite tener una idea, un discernimiento de cuál va a ser el momento. Y de hecho nos avisa que estemos preparados. En Mateo 25, versículo 13, en la traducción al lenguaje actual, dice, pero ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. Estén alerta. Y yo me pregunto si nosotros estamos alerta. Y como dice Hebreos, si nosotros estamos anhelando el pronto regreso del Señor por nosotros. Él viene por nosotros, especialmente por aquellos que anhelan su regreso. O estamos tan contentos en este mundo que queremos que el Señor como que se demore más. Tal vez mi último consejo es que no nos pase como los escribas y fariseos expertos de la ley, que tenían las escrituras que les anunciaban la venida del Mesías y que sin embargo sabían tanto que no se dieron cuenta que el Mesías ya había llegado y estaba entre ellos y les estaba predicando y estaba haciendo milagros y estaba haciendo cosas maravillosas. Y sin embargo, los escribas, fariseos, expertos en la ley lo estaban rechazando y hasta estaban blasfemando en contra del Señor. Ojo,
Ellos tenían las escrituras. Era fácil interpretarlas. Ojo que nosotros, por nuestro anhelo y nuestro deseo de hacer tanto por el Señor, perdamos de vista lo que el Señor ya hizo por nosotros, que por supuesto es mucho más importante. Y es importantísimo que nosotros cumplamos nuestra misión en donde sea que estemos, que nos estiremos, que perseveremos, que corramos hasta la meta, sí, como sea que se pueda, por cambiar una vida o miles de vidas a la vez. Pero debemos tener un sentido de urgencia, y ese sentido de urgencia debemos comunicarlo a toda persona que nos escuche, sea por primera vez, por segunda vez, a quien no conozca a Jesús como Señor y Salvador. Debemos con sentido de urgencia predicarle nosotros, y de pronto incluso a los miembros de iglesia que han estado avanzando a través de una experiencia religiosa y que han estado cumpliendo. Que no se nos pase a nosotros y que tengamos más bien la gran oportunidad de compartirles la palabra y avisarles, estamos en los últimos momentos. Por favor, pónganse serios acerca de su salvación, del servir al Señor. Recordemos que estamos en este ministerio para servir a Cristo, para glorificarlo a Él, para servir a otros, para amar a otros como forma de mostrar nuestro amor supremo por Él. Que no estamos aquí para servirnos a nosotros, para tener la iglesia más grande, la más bonita, ser el misionero con mayor éxito, con mayores seguidores. No estamos aquí por nuestro orgullo, pero tampoco estamos aquí para sentirnos bien ni sentirnos mejor. Nada de eso. Recuerda las palabras de Pablo, que al menos a mí me hablaron tanto. Quiero participar en sus padecimientos para ser semejante a Él, aún en su muerte. Quiero conocerlo más, porque cuando nos acercamos a Él, también como decía Pablo, wow, es que no puedo parar de hablar de Él, no puedo parar de anunciarlo a Él. O sea, sería lo peor para mí, me es imposible no hablar de Él, pero eso viene de una comunión realmente cercana con el Señor. Creo que todo el entorno que vemos en este mundo es claro, en armonía con las Escrituras. En serio, que en cualquier segundo el Señor nos saca de aquí. Si tenemos la oportunidad, aprovechemos cada segundo para anunciar las buenas nuevas de salvación con pasión, con urgencia, con determinación, asegurándonos de que no es un creyente, sino es discípulos de Jesús, y que esos discípulos se conviertan en discípulos apasionados, firmes, que también con un sentido de urgencia compartan ese mensaje con otros. Se hace tarde. Las buenas noticias son que se hace tarde y que ya pronto el Señor viene por nosotros. Nosotros, que nos encuentre, como dijo el Señor, que nos encuentre ocupados en el llamamiento que nos dio. Lo que necesitamos para cumplir el llamado que Dios nos dio está disponible para nosotros. El poder del Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y aunque lo que se necesite sea distinto en las distintas regiones, Dios, en su infinita soberanía y por supuesto omnisciencia, lo va a proveer de acuerdo a su voluntad. No seamos estorbos, seamos nosotros canales para que el Espíritu Santo de Dios haga su obra en nosotros, a través de nosotros, y seamos de bendición al mundo entero. Porque hoy en día podemos alcanzar desde cualquier región, desde Cartagena, Colombia, a gente hasta en Alemania, en China, desde donde sea que ustedes estén, a gente en todos lados, o tal vez a una o a dos personas. Es el Señor el que trae el fruto. Nosotros hagámonos disponibles a Él. Les doy gracias y espero que este mensaje sirva de ánimo para algunos de ustedes, sirva de bendición para algunos de ustedes. Sé que para mí a nivel personal me movió mucho y me motivó aún más a continuar y a perseverar, a estirarme en esta carrera que el Señor me lleva, sabiendo que yo quiero darle, Él me hizo a mí, me da propósito, me da vida, yo quiero darle de regreso lo mejor y todo lo que pueda hasta el último respiro, sabiendo que Él es el que trae el fruto. Por favor, acompáñenme nuevamente a orar para terminar este tiempo. Papito Dios, nuevamente, gracias, mi Señor. Gracias por el gran privilegio de darnos un propósito, Señor, de darnos un plan y de hacernos parte de tu plan, mi Señor. Bien sé yo, Señor, que no soy el correcto ni el calificado, que no me lo merezco,
Señor, hasta en mis oraciones, sabes que te decía que cometiste un error al traerme a mí a hacer esto. Perdóname por decir esas borradas. Por supuesto que no cometes un error. Lo que pasa es que soy tan habilidoso para cumplir con tu llamado, mi Señor, que diría que aquí hay un fallo, pero es que es tu forma de demostrar que tú, Señor, utilizas lo débil, lo vil del mundo para hacer tus obras maravillosas, mi Señor. Y también utilizas situaciones como estas a nivel global, mi Señor, para que la atención sea puesta en ti. Ayúdanos a todos nosotros, a cada uno de nosotros, siervos tuyos, quienes deseamos honrarte, Señor. Corrige nuestro corazón, rectifica nuestra actitud, Señor. Revitaliza el ministerio al cual nos has llamado, Señor. Redirecciónanos y ayúdanos por si de pronto nos quedamos por allí atascados, Señor, en el medio de una situación. Por ahí, si de pronto perdimos el rumbo, llénanos de tu Espíritu Santo para tener claro a dónde vamos, cómo quieres que lo hagamos y cómo anunciarle a otros ese camino, mi Señor. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, y ayúdanos a hacerte eficientes, mi Señor. Ayúdanos a hacerte útiles, mi Señor, sea con una persona que pongas delante de nosotros, o sea con muchas personas que nunca siquiera lleguemos a conocer. Señor, te rogamos y te suplicamos que tu palabra sea predicada en nosotros, vivida por nosotros y a través de nosotros sea proclamada a todo el mundo, Dios. Te ruego, Señor, que bendigas a todos los escuchas, Señor, y a todas las personas que se han dedicado a servirte, Señor, sea de tiempo completo, de medio tiempo, o sea que hoy de pronto por primera vez dicen, yo quiero ser parte de este plan de Dios. Señor, tú eres nuestro buen pastor, tú eres el gran pastor. Guíanos y ayúdanos a hacer esa iglesia llena de poder del Espíritu Santo para que se cumpla tu propósito y muchos sean salvos, Señor. Te damos gracias y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos gracias que el internet sirvió y no hubo problemas y salió todo bien. Y pues te mandamos un saludo, un abrazo aquí desde México. Y fue una palabra de mucha bendición y sé que las personas que van a estar escuchando van a ser bendecidas por estas. Y pedimos, Señor, que el Señor nos dé esa visión de ser discípulos y hacer discípulos que hacen discípulos. Y tengamos esa urgencia que necesitamos en estos días. Pues muchísimas gracias y pues seguimos orando por el ministerio allá en Colombia. Que Dios los siga usando en este tiempo en el cual estamos viviendo. También vamos a estar, antes de esto, tuvimos una entrevista con una de las personas trabajando contigo y creo que también igual vamos a tener otra para que nos digan un poquito más del ministerio ya en Cartagena para que estemos orando. Entonces, gracias Santiago por la palabra y estamos en contacto. Bueno, sabes que antes de que me vaya, porque le pregunto esto a las personas en entrevista, ¿cómo podemos orar por ti, por tu familia específicamente antes de irnos y estar en esa oración por ustedes? Bueno, lo que siempre le he pedido a las personas que nos ayuden en oración es por sabiduría de Dios, precisamente, para que tomemos cada paso de acuerdo a la voluntad del Señor. Lo último que uno quiere, yo sé, al menos lo último que yo quiero es adelantarme al Señor, quedarme retrasado o hacerme a un lado y terminar haciendo mi ministerio. No quiero eso, no. Mi ministerio, lo que yo quiero hacer es servir al Señor de todo corazón y seguirlo a Él. Entonces, si pueden orar mucho por nosotros, por sabiduría, para que cada paso, cada decisión, cada recurso, cada oportunidad sea utilizada de una forma en que Cristo sea glorificado. Eso es lo más grande que podemos hacer y en eso es en lo que más pedimos oración para que realmente podamos cumplir bien con el Señor. Ok, así. Pues déjame orar por ti. Señor, te damos gracias por la vida del Pastor Santiago, por su familia, por sus hijas. Señor, te pido que tú los tengas en tus manos, que tú los guardes y los protejas. Te pido, Señor, que les des igual como pidió el Pastor Santiago, sabiduría en ministerio, en familia, en todo los pasos de la vida, Señor, que tú les des esa sabiduría y que guíes a la iglesia en Cartagena, Señor, que guíes a su familia, Señor, y los tengas en tus manos. Y pedimos esto en el precioso y grandioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, Pastor Roberto. Muchas gracias. Muchos saludos a toda la familia de la fe en Yucatán.
Un saludo y un abrazo desde México. Okay. Dios te bendiga.